Muy buenas tardes, amados hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Les saludo en el amor del Señor Jesús en este día, un día bastante especial en realidad para nuestra iglesia, por cuanto hoy día se inició la convención de Dorca en las tres zonas. Nosotros, gracias al Señor, nos correspondía aquí en Calera Artificio y desde esta ciudad estamos también haciendo este estudio. Dios me permitió ahí un tiempecito para poder hacer este estudio y no quedarnos con ese vacío, porque las lecciones han sido muy importantes y es además importante que nosotros podamos ir siguiendo toda esta lectura. Ya como todos sabemos, estamos estudiando el libro de Levítico desde el capítulo 1 hasta el final. 27 capítulos tiene este libro y ha sido realmente muy interesante de los comentarios que me han dicho. Ha sido muy interesante, ha cautivado mucha la atención en la escuela dominical en la iglesia y eso realmente es bueno. Eso me alegra en realidad. Así que, bueno, como siempre, un humilde estudio de la palabra del Señor. Estamos siempre atentos a cualquier sugerencia y a cualquier corrección también, si alguien así lo estima. Así que vamos a hacer este estudio que, como digo, se encuentra en el libro de Levítico, en el capítulo 13. El libro de Levítico, capítulo 13, tenemos la lección de la escuela dominical. Dejamos atrás las leyes sanitarias para retomarla en el capítulo 15. Estuvimos hablando la semana pasada en cuanto a las cosas que contaminan al creyente, entre ellas la alimentación y también cuando la mujer tiene su parto. Entonces quedaba ceremonialmente impura. Ahora vamos a ver algo que a nadie le gusta, las enfermedades, y en este caso la lepra. Así que el Señor nos ayuda en esta hora. La lectura bíblica la tenemos en Levíticos 13, versículo 1 al 8, que doy lectura inmediatamente en el nombre del Señor Jesús. Dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiese vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote lo volverá a encerrar por otros 7 días. Y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga, y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiere la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si, reconociéndolo, el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Hasta allí la lectura bíblica de esta lección, que como acabo de decir, estaríamos hablando de las enfermedades. Y en este caso, la enfermedad, particularmente de la lepra, hacían inmundo a la persona, lo hacían inmundo. Entonces, como podemos ver,
en esta lección que tiene por título La lepra como símbolo del pecado, y la lectura bíblica que hemos leído en los primeros 8 versículos. Pero esta es una lección larga, a diferencia de la semana pasada, solo teníamos 8 versículos. Hoy tenemos en esta lección 59 versículos y va detallando a medida que uno va leyendo diferentes observaciones que hacía el sacerdote para declarar si la herida, la hinchazón o como dice acá, ¿no es cierto?, la llaga, la erupción, era lepra o no era lepra. Entonces, como podemos ver, estamos sin salirnos del contexto del tema, estamos estudiando las leyes de limpieza o pureza y santidad. Eso es lo que estamos estudiando en esta parte del libro de Levítico. En los capítulos 11 al 15, nosotros tenemos el día de la expiación en los versículos, en los capítulos 11 al 15. En los capítulos 11, recordando un poco lo que hemos visto ya hasta ahora, en el capítulo 11 vimos las leyes de pureza y que eran relativos al consumo de animales, de alimentos. En el capítulo 12, que vimos la semana pasada, vimos las leyes de pureza relativas al parto. Y ahora en el capítulo 13, entonces entramos en las leyes relativas a los tumores, a las llagas en la piel, a las úlceras también, a las quemaduras en la cabeza, en la barba, en la ropa y de los leprosos y también en las paredes de las casas. En todo eso vamos a estar mirando en el capítulo 13. No todo en realidad, solamente para dejar establecido que Dios estaba muy interesado que su pueblo fuera limpio completamente, como podríamos decir nosotros por dentro y por fuera, en su alma, en su corazón, en su espíritu y en su cuerpo también. No podía estar enfermo y si estaba enfermo, el sacerdote tenía que discernir, investigar, mirar, como dice aquí, ¿ya? El sacerdote dice en el versículo 3, dice, mirará la llaga en la piel del cuerpo. O sea, esta es una observación, una observancia en que el sacerdote, que no era un médico, pero por instrucciones de Dios, él le enseñó a distinguir la lepra, que la persona en ese caso era limpio o era impuro. Entonces, eso es muy importante. Estos procedimientos estaban orientados a diagnosticar la lepra. Eso es lo que hace el capítulo 13, es diagnosticar la persona que tenía lepra. El sacerdote, por eso digo, debía de mirar atentamente y poner atención en a lo menos tres áreas o síntomas de esta enfermedad. Ya lo vimos, hinchazón en el versículo 3, erupciones y manchas blancas. Entonces el procedimiento está adaptado a los conocimientos de esa época que tenía el sacerdote, que como insisto no era no era un médico, sino lo que se conocía en ese tiempo de lo que era la lepra. Pero Dios aquí le está dando las indicaciones que qué es lo que tenía que observar el sacerdote, qué es lo que tenía que poner atención, qué es lo que tenía que mirar. Y cuando, no sé si cuando tenga duda, pero cuando no estaba seguro, necesitaba ver que la enfermedad se desarrollara o simplemente se secara o simplemente se sanara. Entonces por eso también lo apartaban 7 días y si esos 7 días no era suficiente, lo separaba, lo encerraba, dice la escritura, 7 días más. Todavía, digamos, no ha sido declarado impuro ni tampoco leproso, porque cuando era declarado leproso, entonces la ley decía que el leproso tenía que salir del campamento, tenía que vivir en un lugar apartado, totalmente apartado, nadie se podía acercar a él. Entonces, como podemos ver, está adaptado a los conocimientos de esa época y
y no se hacían para prescribir un tratamiento, no era como el médico hoy en día, que usted va al médico, el médico le pide unos exámenes, lo examina y luego le da el tratamiento a seguir, la cura. Aquí no estamos hablando de la cura, solamente lo que estaba haciendo es diagnosticando. Entonces, eso es importante. La ley ponía especial cuidado en la distinción entre la lepra propiamente dicha y lo que pudiera parecer lepra. Por eso usted va a encontrar en estos largos versículos que en algún momento, después de haberlo examinado, inclusive después de haberlo encerrado, lo va a declarar limpio, libre de toda enfermedad de lepra, y esa persona obviamente podía participar del servicio, podía participar del culto, podía participar, estar en el tabernáculo. Digamos, no había en él impureza alguna, no había impureza alguna. Entonces, de eso se trata esta lección que tiene por título la lepra como símbolo del pecado, que también está en la segunda parte. Y solamente habla acerca de la lepra. Entonces, la lepra es una inmundicia que se contagia, las personas tenían mucho miedo de contagiarse de lepra, tenían mucho miedo. La lepra es una enfermedad horrible, es terrible, es una imagen dramática del pecado. Es una imagen dramática del pecado y su efecto en la vida espiritual del hombre. Prácticamente lo destruye totalmente. Por eso que es una imagen del pecado, por eso que representa como al pecado, porque hay mucha similitud en realidad entre el leproso y la persona que es un pecador perdido eternamente. Es una enfermedad contagiosa que tiene un proceso paulatino. La enfermedad, por eso que él lo tenía que observar. ¿Ah? Quizás al principio era casi pasado inadvertido, pero después en realidad iba aflorando, iba haciéndose evidente, iba reflejándose en la piel del infectado la enfermedad realmente que le aquejaba. Pero al principio podría pasar inadvertidamente. En realidad es una enfermedad que tiene un proceso paulatino. No es de la noche a la mañana, es un proceso paulatino de corrupción, porque ya lo leímos ahí en algunos versículos, se veían las carnes vivas y seguramente en algún momento esas carnes ya expedían algún mal olor porque se estaban pudriendo. Entonces era una enfermedad terrible en realidad, una enfermedad muy letal también podríamos decir, que dejaba a la persona alejada de sus seres queridos, Entonces, ¿qué podemos decir? Acá dice que la lepra es la enfermedad de Hansen. Consiste en una infección crónica causada por una bacteria. La verdad es que no hay consenso que sea ese tipo de enfermedad. Al parecer, algunos comentaristas bíblicos dicen que desde el punto de vista médico, los síntomas descritos en los capítulos 13 y 14 de la enfermedad de la lepra no son los que la enfermedad hoy en día conocemos como la lepra, o denominada, como dice acá, el mar de Hansen, cuya enfermedad hoy en día en el presente tiene tratamiento. Al parecer, la enfermedad de la lepra en la escritura no tiene tratamiento, no tiene medicación para que sea sano el infectado. Si bien es cierto, encontramos sanidades y prodigios maravillosos, que el Señor sanó a los leprosos, Él los tocaba y Él los sanó, y a no pocos, sino a varios. Y por ahí también está este general sirio, ¿no? Que su carne, su piel se volvió como la piel de un bebé. Hay sanidades, pero todas están bajo la divina soberanía de Dios. Pero como podemos ver hoy en día, en estos tiempos modernos,
esta enfermedad quizás parecía a la lepra, que se denomina acá, como dice eh, Hansen, el mar de Hansen, sí tiene tratamiento, se le puede tratar, es tratable. Pero la lepra en la Biblia, como en el libro de Números, allí hay varios pasajes, ¿no es cierto? Vamos a leer algunos, porque no va a ser muy largo este estudio en realidad, porque es un diagnóstico de las enfermedades. Pero en el libro de Números 12, versículo 10, vamos a leer Números capítulo 12, versículo 10, dice: Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró Aarón a María, y fue aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Hemos pecado. Entonces, como podemos ver acá nosotros, como podemos ver, este pecado en el cual cayó María, la hermana de Moisés, por murmurar de su hermano, también lo hizo Aarón, fue inmediatamente castigada por el Señor, porque esa es la palabra, y ella se contagió de lepra inmediatamente. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre, de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: Pues su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Entonces aquí vemos que ella se sanó a los 7 días. El castigo por la oración de su hermano Moisés fue levantado, fue levantado. Pero como vemos en estos pasajes, la lepra en la Biblia es terrible, en realidad, es terrible. Hay algún otro pasaje en Segunda de Reyes también. Segunda de Reyes capítulo 5. Bueno, allí nosotros podemos identificar perfectamente esta historia, que es hermosa, por cierto, ¿no? La sanidad de Naamán el sirio. Usted puede leerla, repásela allí, no la vamos a leer completamente. Y además algo curioso, algo curioso. Encontramos que en este proceso, ¿no es cierto?, en que Naamán fue sanado completamente de la lepra, él traía algunos regalos para Eliseo, pero él no lo quiso recibir porque era como su sueldo, me imagino yo, y él, obviamente, él no hizo nada. El que hace el milagro es el Señor. Pero Gehazi, que era su siervo, ambicioso, y miró como una buena oportunidad para hacerse de esos regalos, de esa ropa espléndida, me imagino, fue y con mentira engañó al general, y así trajo esa ropa, que la ocultó, la escondió, y luego llega donde Eliseo, como que aquí no ha pasado nada. Pero recuerde, la lepra y el pecado están tremendamente asociados. Ya lo vimos con María, ya lo vimos con María. Entonces vemos acá que eh, justamente en estos versículos, el capítulo 5 de Segunda de Reyes, vemos que este hombre fue detrás, y entonces
aquí aparece, ¿no? Y así llegó, dice, a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fueran. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Gehazi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Era un mentiroso, ¿no? Eh, Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestido, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Qué final más triste de la vida de este hombre que era el siervo de Eliseo, al menospreciar, ¿no es cierto?, los mandamientos de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces, como podemos ver acá y también en Lucas 5, versículo 12 al 14, en estos capítulos podemos ver que la lepra era algo terrible en realidad. Lucas 5:12, voy a leer solamente algunas referencias, solamente, para ver, ¿no es cierto?, cómo esta enfermedad en tiempo de Jesús era terrible en realidad, era terrible. Nadie quería infectarse, nadie quería padecer de esta enfermedad, porque ellos vivían una vida miserable. Hubo un rey que también quiso ministrar las cosas que a él no le correspondían, no le correspondían. Y entró al santuario para ofrecer incienso, y los sacerdotes le dijeron: no te corresponde a ti, oh rey, ofrecer incienso. Y como él se enojó, como él se airó, dice la escritura, entonces le apareció la lepra en las manos y en la frente. Si uno empieza a asociar en realidad y empieza a mirar que la murmuración produce como consecuencia un pecado tan terrible como la lepra. Si la mentira de gays y el engaño, la apariencia, la falsedad, podríamos decir la hipocresía, ¿no? Porque cuando le dice: ¿de dónde viene? Yo no he ido a ninguna parte. Y él le dice: ¿acaso yo no estaba allí? Es decir, el espíritu estaba ahí, estaba ahí. Entonces, si uno empieza a asociar estas cosas, nos damos cuenta que la lepra o el pecado funcionan igual de esa manera. Dice en estos versículos aquí de Lucas, en el 12 y el 14, dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con él rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. A mí me conmueven estas palabras en realidad, la manera como el hombre se humilla, cómo reconoce, cómo se inclina hasta la tierra. Hoy a nosotros nos cuesta orar de rodillas y humillarnos delante del Señor muchas veces para no ensuciar el traje, no sé. Pero siempre debiéramos estar humillados bajo la mano poderosa. ¿Se acuerda que cuando bajó la gloria allí se manifestó la Chequiná, la gloria de Dios, el fuego de Dios quemó el holocausto? Ellos estaban con su rostro en tierra. Entonces este hombre, ¿no es cierto?, que vemos acá, que le ruega al Señor y le dice: Señor, si tú quieres. Qué humildad tan grande, qué franqueza, qué sinceridad, si tú quieres, porque sabía que si el Señor quería o no quería, dependía únicamente del Señor. Si tú quieres, Señor, dice, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, cuando se suponía que nadie podía tocarlo, ¿no? Le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Dios siempre quiere.
Dios siempre quiere, quizás estamos viendo esta enfermedad por alguna razón, ¿no es cierto? Estamos mirando esta enfermedad porque de lo que nos habla es del pecado en realidad. De eso es lo que nos está hablando el Señor a través de este capítulo, de este libro, ¿no? En su observación, en el diagnóstico, el sacerdote ya dijimos que tenía que encerrar al enfermo y si se comprobaba su enfermedad de lepra, sería entonces ahora apartado del campamento y sería declarado una persona inmunda, impura. Estas precauciones hay que entender que se tomaron no solo por razones sanitarias o por evitar el contagio, ya que no es seguro de que la lepra en realidad fuera contagiosa. También algunos piensan que no era seguro que se pudiera contagiar. Yo digo estas cosas porque no voy a decir algo que ciertamente no lo sé completamente, ¿ya? Entonces, es una enseñanza para nosotros, para aprender que a través de esta imagen, ¿ya? Lo horrible y repugnante que es a los ojos de Dios el pecado. Cuando la persona leprosa es expulsada, es echada, usted vio la respuesta que Dios le dio a Moisés. El pecado, en ese caso de la murmuración, es horrible ante los ojos del Señor, ante los ojos de Dios. El pecado, como digo, es repugnante, es horrible, es despreciable ante los ojos de un Dios santo, porque estamos viendo en el libro de Levítico básicamente un Dios santo y un pueblo santo. Y eso es lo que está demandando. Ya ve usted que en muchas situaciones tienen estas leyes de pureza y santidad, de pureza y santidad. Entonces, si uno mira, por ejemplo, la lepra como símbolo del pecado y mira los efectos solamente que tiene la lepra, los efectos de la enfermedad, yo leí algunos acá, saqué algunos, me pareció interesante en realidad y con esto cuantificar lo terrible que es ser un leproso. Dice que cuando la lepra aparece por primera vez en la piel de la víctima, comienza como pequeñas manchas rojas y al poco tiempo se agrandan y se vuelven blancas, brillantes y escamosas. Se extiende por todo el cuerpo y el pelo comienza a caerse el pelo. Primero en la cabeza y luego en las cejas. También cuando empeora su condición, las uñas comienzan a caerse también, las uñas de las manos y las uñas de los pies. Las de los pies comienzan a podrirse y finalmente se caen. En la boca dice que las encías comienzan a encogerse y no pueden sostener los dientes que finalmente terminan cayéndose también la dentadura. La lepra le come la cara y también la nariz. Desaparece literalmente, la nariz desaparece literalmente y el paladar y los ojos se pudren y la víctima se consume hasta la muerte. Terrible diagnóstico, ¿no? Síntomas. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la lepra era en efecto nada menos que una muerte en vida. Eso es, la lepra no es nada menos que una muerte en vida. Así lo dijo también Moisés cuando habló delante de Dios. La lepra se menciona más de 400 veces según la versión que uno lea de la escritura. Dependiendo de la versión que usted use, pero entre 400 y 500 veces se nombra en la escritura y la razón que nosotros podemos sacar como conclusión en este estudio, la razón principal de hablar tanto es un ejemplo gráfico del poder destructivo del pecado. Eso es. Cuando analizamos la lepra como tal, como enfermedad y la desdicha de estos hombres miserables, es realmente como un ejemplo gráfico de el poder destructivo que tiene el pecado en la persona.
que tiene el pecado. Así lo destruye completamente, los vicios lo destruyen finalmente y lo consume. De todas las enfermedades en realidad que se conocen en la escritura, la lepra ha sido elegida por el Espíritu Santo, podríamos decir así, porque en el capítulo 14 vamos a ver cómo se purificaba el leproso. Y el procedimiento era, ¿no es cierto?, de igual manera un sacrificio como se hacía para el pecado. O sea, no hay un sacrificio para la enfermedad, hay un sacrificio para el pecado. Entonces, es una enfermedad, esta lepra es elegida como el símbolo perfecto del pecado. Y no solamente eso, entre las 61 leyes de impureza en la Biblia, nosotros estamos viendo algunas y vamos a seguir viendo a través del libro de Levítico. Pero entre las 61 leyes de impureza de la antigua ley judía, la lepra ocupa el segundo lugar en gravedad después de un cadáver. O sea, el cadáver, el muerto, el cadáver, la muerte, cuando la persona tocaba un cadáver, era inmundo. Entonces, en realidad, la lepra sí, realmente es como símbolo del pecado, Al mirar todo el capítulo 13, ¿no?, que tenemos acá, que como dije, ¿cuántos son? 59 versículos, ¿ya? A ver, vamos, 59 versículos. Usted encuentra, ¿no es cierto?, en los primeros versículos, ¿no es cierto?, esta enfermedad de las llagas tumorosas o de tumores de las llagas. En los versículos 18 al 23 yo me di el trabajo de separarlo allí. Usted encuentra las úlceras que aparecen en la piel. No todas las úlceras eran de lepra, ¿ya? También del 24 al 28 están las quemaduras de fuego que podrían infectarse también. Estamos hablando de enfermedades de la piel. En el 29 al 37, las llagas, las heridas en el cabello, en la cabeza, que terminaba cayéndose el pelo, ¿ya? Pero en ciertas situaciones, ¿no es cierto?, no era lepra, pero en otras situaciones sí era lepra. Por ejemplo, 29 al 37, lo voy a leer. Vamos a tomar algunos ejemplos, poco, ¿no? Del 29 dijimos al 37, dice: y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga, y si pareciera ser más profunda que la piel, y el pelo de ella fuere amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo, es tiña, es lepra en la cabeza o de la barba. Aquí, ¿no es cierto?, está declarado lepra, ¿ya? Pero continuemos leyendo. Mas cuando el sacerdote hubiere mirado la llaga de la tiña, y no pareciera ser más profunda que la piel, ni hubiere en ella pelo negro, el sacerdote encerrará por 7 días al llagado de la tiña, y al 7º día el sacerdote mirará la llaga, y si la tiña no pareciere haberse extendido, ni hubiere en ella pelo amarillento, ni apareciere la tiña más profunda que la piel, entonces le hará que se rasure, pero no rasurará el lugar afectado, y el sacerdote encerrará por otros 7 días al que tiene la tiña. Y al 7º día mirará el sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiere cundido en la piel, ni pareciere ser más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio, y lavará sus vestidos y será limpio. ¿Se da cuenta? Es la misma enfermedad, pero que en uno hay una corrupción y que en uno hay un degeneramiento, una destrucción del tejido capilar. Entonces esa persona no es un leproso y es declarado limpio. Y así sucede con todas estas enfermedades
que ya dijimos, las úlceras que aparecen en la piel, las quemaduras de fuego, la llaga en el cabello, las manchas blancas en la piel, y así, hasta, ¿no es cierto?, los vestidos, en el 45 al 46, los vestidos rasgados, digamos, el leproso, uno de los resultados de haber sido declarado leproso, tenía que llevar los vestidos rasgados, la cabeza descubierta y decir a todos que era inmundo, inmundo, tenía que gritar para que la gente supiera el peligro que estaba delante de ellos. Sería inmundo y habitaría completamente solo. Y esa es una de las cosas tristes, en realidad, que podemos empezar a mirar y ver esta similitud con el pecado, porque lo que hace el pecado separa al hombre de Dios, lo separa totalmente, totalmente. El pecado te separa de la comunión con el Señor, te separa, porque Dios es santo y quiere un pueblo santo. Entonces no podemos engañarle. Dios dice que no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Si siembras para la carne, de la carne vas a cosechar, vas a segar corrupción. Pero si siembras para el Espíritu, del Espíritu vas a segar vida y vida eterna. Entonces, de eso es lo que habla esta lección de esta enfermedad que para la próxima semana estaremos mirando, ¿no es cierto?, sobre la ley de purificación del leproso. La ley de purificación del leproso. Entonces, esta es la ley. El versículo 59 dice, esta es la ley para la plaga de la lepra, del vestido de lana o de lino, o de urdimbre o de trama, o de cualquier cosa de cuero, para que sea declarada limpia o inmunda. Es decir, hasta las casas, las paredes, con el hongo, ¿no es cierto?, también estaban inmundos y había que raspar las paredes, y si el hongo no se iba, había que destruir la edificación, echarla abajo. Lo mismo pasaba con la ropa, lo mismo pasaba ahí con las telas y también con los vestidos y también con el cuero. Con el cuero, ellos trabajaban mucho el cuero, tenían animales, trabajaban el cuero. Entonces, esta lección es súper interesante cuando miramos la lepra como un símbolo del pecado, como una analogía del pecado. Acá dice que separa al enfermo, su familia, seres queridos, hasta morir, ser diagnosticado, vivir lejos de la zona urbana, etcétera, etcétera. La referencia no la vamos a alcanzar a mirar, usted puede leerla, tomarla allí en esta lección que tenemos delante de nosotros. Solamente vamos a revisar alguna cosa que me parece interesante que poder comentarla en este caso. Pero se nos estaba yendo en realidad el texto de memoria que está en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, que dice así. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta? La paga del pecado es muerte, como el leproso también, el leproso que era apartado por inmundo, por inmundo. Hay algo interesante que recuerdo de las lecciones de Isaías, estuvimos mirando. Isaías, él hizo un reclamo a Dios, le hace un reclamo, no, bueno, no a Dios en realidad, pero al pueblo. Él acusa, digamos, mejor dicho de otra manera, es Dios quien acusa a Judá. Dios acusa a Judá en el libro de Isaías a través del profeta en el capítulo 1. Y en el versículo 6, de todas las cosas que dice aquí, el 4 dice que es gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de maligno, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados?
decía la queja que Dios tenía contra Judá. Pero miren lo que dice el versículo 6. El versículo 6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, o sea, lepra, pecado, la lepra. La lepra era así, era una hinchazón, era una llaga que se abría y el sacerdote podía ver las carnes vivas que se estaban pudriendo, digamos así. Esa era la condición de Israel cuando Dios, ¿no es cierto?, hace esta severa acusación. Lo compara en el versículo 10 como príncipes de Sodoma y príncipes de Gomorra. Entonces dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. No le está hablando a Sodoma y Gomorra, le está hablando a Judá, que sus prácticas eran igual que Sodoma y Gomorra, que le llevó a esa terrible destrucción. Entonces, el Señor nos bendiga en esta tarde, el Señor nos ayude. Doy gracias al Señor que me ha dado la oportunidad nuevamente de poder estar mirando esta lección para ustedes, para que este fin de semana en casita no nos perdamos esta lección tan importante. Vaya a la escuela dominical, participe con su profesor allí, interactúe con él, sáquenle mucho más provecho a este tema. Como digo, la semana que viene, la purificación del leproso, sanidad y purificación del leproso, restaurando al caído, porque aún así el hombre pecador siempre tiene la oportunidad que el Señor lo restaure. Si tus pecados fueren como la grana, serán blancos como la blanca nieve. Si fueren rojos como el carmesí, no importa el color que sea, el Señor tiene el poder y tiene el amor suficiente como tuvo Jesús con aquellos leprosos que los sanó, que los sanó. Así que Dios nos bendiga. Este sería el estudio, un poquito más corto, pero no lo hemos dejado pasar. Que Dios les bendiga. Un saludo cariñoso a muchos hermanos del norte, los hermanos de Vallenar. Quiero saludar a los hermanos de Vallenar que se han entusiasmado por el estudio de la palabra del Señor, están apoyando la obra ahí de mi pastor Paz, así que hoy día conversaba con él y están participando activamente. Hermosa escuela dominical, número importante de asistencia, así que Dios les bendiga, para él honra, gloria y alabanza.